Si hay algo que define a la mayoría de las personas no es la falta de inteligencia, sino la falta de pensamiento propio. La gente no piensa, adopta, copia opiniones, repite ideas, defiende posturas que nunca examinó. Y lo hace no por maldad, sino por miedo. Pensar por cuenta propia tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Nietzsche entendió esto antes que nadie. Para él, el pensamiento individual no era un lujo intelectual, era un acto de rebeldía. Pensar solo significa separarte del rebaño, y el rebaño no perdona a quien se aparta. Por eso, la primera ley brutal de la inteligencia es esta. La mayoría no piensa, repite. No porque no pueda pensar, sino porque hacerlo implicaría cuestionar su identidad, sus valores y las mentiras que sostienen su comodidad. Desde pequeños nos entrenan para encajar, para no destacar demasiado, para no incomodar. El sistema premia al que se adapta, no al que cuestiona. Así, la mente promedio se acostumbra a aceptar verdades empaquetadas, políticas, morales, sociales, emocionales. El pensamiento propio se sustituye por consenso. Y aquí entra la segunda ley. El consenso es el refugio del mediocre. Cuando muchas personas están de acuerdo en algo, rara vez es porque sea profundo o verdadero. Es porque es seguro. El consenso ofrece protección psicológica. Si todos piensan así, no puedo estar equivocado. Pero la inteligencia real no nace de la seguridad, nace de la fricción, de la duda, de la incomodidad de pensar algo que aún no ha sido aprobado por nadie más. Pensar por cuenta propia te vuelve peligroso porque rompe el orden implícito. Ya no reaccionas como se espera. Ya no te indignas cuando toca, ni celebras lo que se supone que debes celebrar. Empiezas a ver patrones donde otros solo ven costumbre. Y eso genera rechazo. Porque quien piensa solo obliga a los demás a enfrentarse a su propia pasividad. Aquí es donde muchos retroceden. No porque no puedan pensar, sino porque no soportan la soledad que eso implica. Pensar solo es quedarte sin tribu mental. Es descubrir que muchas conversaciones son huecas, que muchas opiniones son prestadas, que mucha gente defiende ideas como si fueran suyas cuando en realidad solo las heredó. La inteligencia, en este punto, no consiste en tener respuestas, sino en atreverte a formular preguntas que nadie quiere escuchar. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿A quién beneficia esta idea? ¿Qué pasaría si lo contrario fuera cierto? Estas preguntas no hacen amigos, hacen enemigos silenciosos. Nietzsche no buscaba mentes brillantes en términos académicos. Buscaba mentes independientes. Personas capaces de soportar la tensión de pensar sin red, sin aplauso, sin respaldo colectivo. Porque solo ahí comienza la verdadera inteligencia, cuando dejas de necesitar que otros confirmen que estás en lo correcto. Este primer quiebre es fundamental. Mientras sigas pensando como el grupo, tu inteligencia estará limitada por los límites del grupo. Solo cuando te atreves a pensar solo, incluso equivocándote, empiezas a desarrollar criterio propio. Y ese criterio, con el tiempo, te coloca inevitablemente por encima del promedio. No porque seas mejor, sino porque ves donde otros solo siguen. Una vez que rompes con el pensamiento colectivo, ocurre algo inevitable. Empiezas a ver más. No porque seas especial, sino porque ya no estás mirando donde todos miran. Y aquí aparece una verdad que casi nadie te advierte. Ver más no te hace feliz, te hace incómodo. Esta es la tercera ley brutal de la inteligencia. Quien ve demasiado, paga un precio. La mayoría de las personas no evita la verdad porque no pueda comprenderla, sino porque la verdad exige responsabilidad. Ver implica actuar, y actuar implica abandonar excusas. Por eso tanta gente prefiere no darse cuenta. Prefiere no cuestionar su relación, su trabajo, su entorno, su forma de vivir. Prefiere creer que así son las cosas. No es ignorancia, es autoprotección. Nietzsche comprendía que la conciencia es una carga. Cuando empiezas a observar con lucidez, detectas contradicciones, hipocresías, autoengaños. Ves cómo las personas justifican sus fracasos, cómo convierten su miedo en moral, cómo llaman virtud a su incapacidad de cambiar. Y cuando ves eso, ya no puedes fingir que no lo has visto. Aquí entra la cuarta ley. La verdad no libera, separa. Esta idea va en contra de todo el discurso moderno. Nos han dicho que la verdad nos hará libres, que despertar es algo luminoso, positivo, inspirador. Nietzsche sabía que eso es una mentira cómoda. La verdad no une, la verdad divide. Divide al que ve del que necesita seguir creyendo. Cuando empiezas a ver con claridad, notas que muchas relaciones se sostienen sobre ilusiones compartidas. Conversaciones basadas en quejas repetidas,
sueños nunca ejecutados, opiniones heredadas. Y cuando tú ya no participas de ese juego, te vuelves extraño. No encajas, no porque seas arrogante, sino porque ya no puedes bajar la mirada. La inteligencia real es incómoda porque rompe narrativas. Y las narrativas son lo que mantiene estable a la mayoría. La gente no quiere hechos, quiere historias que confirmen su identidad. Por eso, quien dice verdades suele ser rechazado, no escuchado. La verdad no se discute, se castiga. A partir de aquí, muchos deciden retroceder. Se dan cuenta de más cosas, pero eligen callar. Se adaptan de nuevo, se anestesian, se distraen. Porque vivir viendo constantemente es agotador. Nietzsche lo sabía. La lucidez prolongada cansa más que la ignorancia permanente. Pero también sabía que no hay vuelta atrás real. Una vez que ves, ya no puedes desver. Este punto marca una diferencia clave entre la inteligencia superficial y la profunda. La superficial acumula datos. La profunda soporta consecuencias. Soporta la soledad, la incomprensión, el silencio incómodo. Soporta no ser validado. Porque entiende que la validación suele venir de quienes aún no han visto lo que tú ya ves. Aquí se empieza a formar una mente superior, no porque se crea por encima, sino porque ya no necesita encajar. Aprenda a convivir con el vacío social, con la distancia emocional, con el hecho de no poder compartir ciertas ideas sin generar fricción. Y acepta ese precio como parte del proceso. Ver lo que otros evitan no te hace popular, te hace lúcido. Y la lucidez, aunque pesa, es el siguiente escalón inevitable en el camino de la inteligencia según Nietzsche. Después de pensar por tu cuenta y aprender a ver lo que otros evitan, llega una fase decisiva. El choque con la realidad. Aquí es donde muchos se quiebran. Porque ver no basta. Pensar distinto no basta. La inteligencia real se mide cuando tus ideas se enfrentan al mundo y fallan. Y por eso Nietzsche era tan claro. El error no es una desgracia, es un filtro. La quinta ley brutal es esta. El fracaso filtra a los débiles. No porque el débil no tenga talento, sino porque no soporta el golpe. La mayoría de las personas no le teme al error, le teme a lo que el error dice sobre ellas. Por eso evitan intentar cosas donde podrían equivocarse. Prefieren la crítica segura desde fuera antes que el riesgo de exponerse. Pero la mente inteligente entiende algo que la masa no acepta. Fallar no destruye, revela. Revela límites, puntos ciegos, falsas creencias. Cada error es información pura, sin adornos. El problema es que esa información duele. Y la mayoría no quiere aprender a través del dolor, quiere aprender sin incomodidad. Eso no existe. Nietzsche veía el fracaso como un proceso selectivo. El que no soporta caer, no estaba preparado para subir. El que se rompe al primer golpe, nunca desarrollará criterio propio. Porque aquí entra la sexta ley. Solo quien cae desarrolla juicio propio. Mientras todo funciona, no piensas. Repites fórmulas, sigues caminos marcados. Es el error el que te obliga a detenerte, analizar, replantear. La inteligencia que no ha fallado es frágil. Es teórica, prestada, sin raíces. La inteligencia que ha fallado es sólida, porque se ha probado a sí misma contra la realidad. Ha tenido que corregirse, adaptarse, redefinirse. Ha tenido que abandonar fantasías. Y eso la vuelve peligrosa, porque ya no depende de ilusiones. La sociedad moderna ha convertido el error en algo vergonzoso. Se oculta, se disfraza, se maquilla. Se vende la imagen del éxito continuo, del progreso sin tropiezos. Nietzsche despreciaba esa mentalidad. Para él, quien no ha fracasado lo suficiente no ha vivido con intensidad ni ha pensado con profundidad. Aquí ocurre un cambio interno importante. Empiezas a dejar de culpar al entorno, a la suerte, a los demás. No porque el mundo sea justo, sino porque entiendes que victimizarte te vuelve estúpido. El error bien asumido afila la mente. Te obliga a preguntarte qué hiciste mal, no quién te falló. Este proceso también separa definitivamente a dos tipos de personas. Las que usan el error como excusa y las que lo usan como herramienta. Las primeras se endurecen en resentimiento. Las segundas se endurecen en criterio. Una se vuelve ruidosa, la otra silenciosa. Una se queja, la otra observa. La mente fuerte no busca evitar el fracaso, busca aprender más rápido de él. No dramatiza, no se justifica, no se engaña. Analiza, ajusta y continúa. Y con cada caída, su comprensión del mundo se vuelve más precisa, más fría, más efectiva. En este punto, la inteligencia deja de ser una idea y se convierte en estructura interna. Ya no depende de motivación ni de validación.
Se apoya en experiencia directa. Y eso la coloca en un nivel al que muy pocos llegan, porque muy pocos están dispuestos a fallar sin destruirse. Después de pensar solo, ver lo que otros evitan y aprender a través del error, aparece una diferencia decisiva entre la inteligencia común y la superior. El dominio interno. Aquí no se trata de saber más ni de haber sufrido más, sino de controlarte mejor. Por eso Nietzsche consideraba que la verdadera fuerza no era exterior, sino interna. La séptima ley brutal es clara: el que no se gobierna, obedece. La mayoría de las personas cree que actúa libremente, pero en realidad reacciona. Reacciona a estímulos, a provocaciones, a emociones momentáneas. Se enfada cuando la empujan, se entusiasma cuando la validan, se deprime cuando pierde aprobación. Esa reactividad no es humana por naturaleza, es entrenada. Y una mente reactiva jamás puede ser superior. La inteligencia elevada se reconoce por su capacidad de no responder de inmediato, de observar primero, de analizar el contexto antes de dejarse arrastrar. Nietzsche despreciaba al individuo impulsivo, no por falta de pasión, sino por falta de gobierno. La pasión sin control no es fuerza, es debilidad visible. Aquí es donde muchos confunden frialdad con insensibilidad. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que se siente. El que se deja dominar por la ira, el miedo a la necesidad de aprobación, siempre será manipulable. Porque quien controla tus emociones, controla tus decisiones. La masa es emocional, por eso es predecible. Se indigna en bloque, se entusiasma en bloque, se asusta en bloque. El individuo inteligente rompe ese patrón. No porque sea superior moralmente, sino porque ha entendido algo esencial: reaccionar como todos te vuelve uno más. Nietzsche veía el autocontrol como una forma de poder silencioso. El que no necesita gritar, justificarse ni defenderse constantemente. El que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. El dominio interno no busca imponerse, se impone solo por contraste. En este punto, la inteligencia deja de ser visible. Ya no se muestra en discursos brillantes ni en opiniones afiladas. Se manifiesta en la calma, en la precisión, en la capacidad de soportar tensión sin romperse. Mientras otros explotan, tú observas. Mientras otros se justifican, tú ajustas. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Este dominio no se construye negando emociones, sino atravesándolas, entendiendo de dónde vienen, porque aparecen y que buscan provocar. La mayoría siente y actúa. La mente fuerte siente, piensa y luego decide si actuar. Esa pausa marca toda la diferencia. Aquí también desaparece la necesidad de convencer. El que se gobierna no necesita tener razón en público. No discute por ego, no se desgasta explicando lo evidente. Entiende que muchas batallas se ganan no entrando en ellas. Y esa capacidad de retirada consciente es una forma elevada de inteligencia. Nietzsche sabía que quien se domina a sí mismo está un paso por delante de cualquier entorno, porque ya no depende del caos externo para mantenerse estable. Puede moverse en entornos hostiles sin perder claridad. Puede escuchar críticas sin derrumbarse. Puede avanzar sin aplausos. Este tópico prepara el terreno para la ley final, porque cuando dominas tu interior, ocurre algo inevitable. Dejas de necesitar ser comprendido. Y eso nos lleva directamente al último nivel. Después de dominar tu pensamiento, tu mirada, tu relación con el error y tu mundo interno, ocurre algo que marca el punto final de esta transformación. Dejas de necesitar ser entendido. Esta es la octava y más brutal de todas las leyes. No porque sea cruel, sino porque es definitiva. Ser incomprendido no es un fallo, es una señal de evolución. La mayoría de las personas vive intentando explicarse, justificar lo que hace, lo que piensa, lo que desea. Necesita aprobación constante para sentirse real. Por eso habla de más, se defiende de más, se expone de más. Quiere que el entorno valide su camino. Pero la mente verdaderamente inteligente comprende algo incómodo. Si necesitas que todos te entiendan, aún dependes de ellos. En este punto, la inteligencia deja de buscar testigos. Ya no intenta convencer, ni demostrar, ni educar a quien no quiere ver. Entiende que la comprensión no se puede imponer, que hay personas que solo entienden aquello que confirma su forma de vivir, y que explicarles lo que estás haciendo no solo es inútil, es un desgaste innecesario. Aquí se rompe el último lazo con la masa, no porque la desprecias, sino porque ya no la necesitas. Nietzsche nunca quiso ser popular. Sabía que la profundidad no se traduce bien al lenguaje de la mayoría. Sabía que las ideas más peligrosas suelen parecer absurdas al principio,
Por eso aceptó la incomprensión como parte del camino. El individuo inteligente, llegado a este punto, se vuelve silencioso. No por miedo, sino por precisión. Aprende que hablar menos es pensar mejor. Que explicar demasiado debilita el mensaje. Que no todo el mundo merece acceso a tu visión. Y que muchas veces, el verdadero poder está en no revelar del todo. La incomprensión actúa como un filtro natural. Aleja a los curiosos superficiales, a los críticos vacíos, a los que solo buscan compararse. Y deja cerca solo a quienes realmente pueden acompañarte, aunque sean pocos. Esto no es soledad forzada, es elección consciente. Aquí también desaparece la ansiedad por el reconocimiento. Ya no importa si te aplauden tarde o nunca. Ya no necesitas que entiendan tu proceso, porque tú ya lo entiendes. Y cuando eso ocurre, tu estabilidad deja de depender del exterior. Te vuelves difícil de manipular, difícil de provocar, difícil de frenar. La mente común interpreta la incomprensión como rechazo. La mente fuerte la interpreta como señal de que va por delante. No en valor humano, sino en ritmo mental. No todos caminan al mismo tiempo. No todos están listos para las mismas preguntas. Y eso está bien. Este es el cierre real de las 8 leyes. No hay celebración, no hay recompensa visible, no hay medalla. Hay claridad, hay dirección. Hay una sensación silenciosa de estar exactamente donde debes estar, aunque nadie más lo vea todavía. Y aquí el mensaje final es simple y brutal. Si todos te entienden, probablemente no estás yendo a ningún sitio nuevo. Si todos te aprueban, probablemente no estás cuestionando nada importante. Si nadie te comprende del todo, pero tú avanzas con firmeza, entonces estás exactamente donde Nietzsche quería que estuvieras. No más necesidad de encajar, no más necesidad de explicar, no más necesidad de permiso. Solo una mente lúcida caminando por delante, mientras el resto aún discute si vale la pena moverse. La inteligencia superior no busca ser comprendida, busca ser fiel a sí misma. Y eso, casi nadie lo soporta.